Vamos a iniciar nuestra catequesis en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos. Bueno, primero una aclaración. Me dicen que San Clemente no es el papa que siguió después de San Pedro, como yo dije en la sesión anterior, sino después de Pedro sigue Lino, luego sigue Cleto o Anacleto, es el mismo, y ya después sigue Clemente. Entonces tengo que cuidar más mis fuentes. Pero sí, los años en los que él es papa y muere martirizado, sí son correctos. Entonces sí podemos ver que está muy, muy cerca de San Juan. Era lo que yo más quería resaltar, ¿verdad? El Apocalipsis también se llama libro de la revelación, o sea, es como la traducción. Entonces, hoy quiero hacer como un énfasis en este rompecabezas que se va armando, que no nada más es bidimensional, así como los rompecabezas que armamos encima de una mesa, sino este es tridimensional, ¿no? Entonces vamos a ir teniendo una figura que se arma en 3 dimensiones y que además se van interconectando las piezas, de modo que tenemos como la pieza final afuera, pero también hay muchas cosas por dentro que se van a ir comunicando de una a la otra. Y todo eso nos va a ir dando mucha información. Entonces, el Apocalipsis no nada más es el resumen de toda la Biblia o de todo lo que Dios nos ha transmitido a través de su palabra, sino al mismo tiempo, pues se pone por encima de cualquier otra revelación porque las va a juntar todas y al mismo tiempo les va a dar esa plenitud. O sea, vamos a tener esa visión desde lo alto, que es la que va a tener San Juan, o sea, esa visión desde los ojos de Dios para poder ver como en plenitud este plan que Dios tiene para nosotros. Por eso el Apocalipsis se convierte en un libro tan importante y conforme más lo vayamos estudiando, yo espero que ustedes más vayan teniendo esta misma visión que Dios nos va compartiendo, ¿no? Nos va permitiendo tener. Entonces, como es una cosa de Dios, es muy importante que le pidamos al Espíritu Santo que nos dé el don de entendimiento para poder comprender. No es para entender cosas así como las matemáticas o lo que sea, sino aquí en este caso muy específico, queremos que Dios nos ayude a comprender, a entender, porque esto se trata de su mensaje, ¿no? De lo que Él quiere que nosotros recibamos. Entonces, pídele al Espíritu Santo, así tal cual, dile, Espíritu Santo, te pido que me des el don de entendimiento para poder comprender tu palabra y que se meta, que penetre en mi corazón para que yo pueda hacer la vida. Entonces, el Apocalipsis no solo se trata de tener un conocimiento superior, como lo querían tener los agnósticos, ¿no? Para decir, ah, ya ves, yo soy el iluminado y tú eres chafa. Aquí no, de lo que se trata es de que todo lo que podamos conocer sea para tener una vida más santa, para poder hacer mejor la voluntad de Dios y para poder comprender mejor el plan que Él tiene para cada uno de nosotros, ¿sale? Entonces, con esta recopilación, pues vamos a seguir. Seguimos en el capítulo 1. Voy a retomar el versículo 9 y la verdad me da mucha pena, pero a partir de aquí parece que no vamos a avanzar nada, porque voy a estar regrese y regrese a este versículo 9 mm, cantidad de veces. Entonces, pues qué pena. Lo digo así. Ajá, lo digo así porque no sé cómo decirlo de otra manera. En la vida académica, ¿no? Uno no está acostumbrado a que te regreses y te regreses y te regreses a la lección 1, ¿no? O sea, como que siempre después de la 1 debería de seguir la 2 y la 3 y la 4 y ver cosas nuevas. Aquí el problema que tenemos es que esta frase de un día de domingo es tan profunda y tan rica que además se interrelaciona, como dijimos en el rompecabezas, con tantas partes que las tenemos que ir tomando una por una, por una, por una, porque si las tomamos todas no se va a entender a profundidad como necesitamos hacerlo. Entonces, por eso voy a tener que estar regresando y regresando y regresando para que ustedes puedan ir comprendiendo qué es esto del día domingo. Para nosotros es obvio que el domingo es el día que hay que ir a misa,
¿no? El día del Señor. El día del Señor, ¿por qué? Porque es el día en que Jesús resucita. Pero no hemos podido medir las consecuencias de lo que eso significa, sobre todo en el tiempo de San Juan. Entonces, necesitamos ubicarnos en el tiempo para poder darle la profundidad y el peso a esto de que ahora es un día domingo. Entonces leo y vamos a la explicación. Un día de domingo fui arrebatado en espíritu y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, lo que ves, escríbelo en un libro y remítelo a las 7 iglesias de Asia, a saber, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardis, a Filadelfia y a Laodicea. El día sábado es el Shabbat, que es el día en donde Dios le ha dicho al pueblo a través de Moisés que lo tienen que reservar para darle culto a Dios y para descansar. Si tú te ubicas en la época, te vas a encontrar que Dios le ha dado a Moisés las tablas y con eso ha hecho una alianza con Moisés. Entonces, vienen de la esclavitud en Egipto. Y la manera en la que Dios va a manifestarle al pueblo que son libres es variada. Primero le va a decir a Moisés que van a celebrar la Pascua y entonces el día en que van a inmolar el cordero va a ser el día 1 del mes 1. O sea, es como decir borrón y cuenta nueva. Aquí empezamos otra vez. Entonces quiero que te ubiques un poco en eso porque si no, no nos queda muy claro esto de un día domingo, ¿ok? Entonces tú estás, imagínate, en Egipto siendo esclavo del faraón, cuando ahora eres Moisés, te dice Dios, voy a liberar a mi pueblo y vámonos. Entonces, prepárate, ciñe tu cintura y vas a salir a toda prisa, vas a salir para cruzar, ¿se acuerdan del mar que va a abrir Dios a través de Moisés? Y los carros egipcios se van a quedar atrás y tú vas para adelante. Entonces tú cruzaste el mar y a Dios a través de Moisés le va a dar las tablas de la ley y va a instituir el sábado, el Shabbat, como el día de la alianza, el día del descanso. Entonces para ti como judío es inamovible, o sea, el sábado se queda como parte de ser judío, ¿no? Entonces, dentro de las cláusulas o cosas que la gente cuida para saber si uno es judío o no es judío, lo primero es el Shabbat. Y en el Shabbat van a haber muchísimas restricciones, primero que pone Dios, pero después muchísimas que ponen las personas y que le van a agregar ahí unos 613 preceptos a la ley, ¿no? Más o menos así es el cumplimiento de esto. En el Shabbat van a tener prohibido trabajar de cualquier manera y caminar ciertos pasos, hacer ciertas cosas. Entonces es desde un punto de vista súper restrictivo, pero la idea aquí es para que tú le des culto a Dios y sea tu día de descanso. Entonces, es de descanso porque no trabajas, por eso no trabajas, y el descanso para ti, pero sobre todo es para que tú tengas ese tiempo de darle culto a Dios. Ahora, va a llegar Jesús y va a ser algo extraordinario. Entonces, va a decir, porque el Hijo del Hombre es dueño aún del sábado, o sea, es dueño de todo, incluyendo el sábado. Entonces, lo que vamos a ver aquí es la sustitución que va haciendo Jesús de las cosas fundamentales en el culto de Dios. Entonces, si te acuerdas, yo te he dicho que el Apocalipsis es como la liturgia del cielo que vamos a tener como un reflejo de ella en la tierra. Vamos a tener la primera pista. Se le presenta esta revelación en domingo y vamos al Evangelio de Mateo y vemos que Jesús es dueño del sábado. Vamos a ver como el contexto. Entonces dice, por aquel tiempo, pasando Jesús en día sábado junto a unos sembrados, sus discípulos teniendo hambre empezaron a coger espigas y comer los granos. Y viéndolo, los fariseos le dijeron, mira que tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en sábado. Pero él les respondió, ¿no han leído qué hizo David cuando él y los que le acompañaban se vieron acosados del hambre?
cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no era lícito comer ni a él ni a los suyos, sino solo a los sacerdotes? ¿O no han leído en la ley cómo los sacerdotes en el templo trabajan el sábado y con todo eso no pecan? Pues yo les digo que aquí está uno que es mayor que el templo, que si ustedes supieran bien lo que significa, más quiero la misericordia que el sacrificio, jamás hubieran condenado a los inocentes. Y entonces viene esta frase, porque el Hijo del Hombre es dueño aún del sábado. Entonces me regreso aquí tantito. Entonces vienen los discípulos tienen hambre y se ponen a sacar así las espigas de los campos. Y entonces, ¿qué pasa ahí? Bueno, lo primero pues es que estaba prohibido trabajar en sábado y recoger espigas es trabajo, así es que no deberían de hacer eso porque están trabajando. ¿Están muy mal los discípulos para haber hecho eso? Entonces, fíjense, aquí lo interesante es cómo Jesús va a aprovechar esta situación para darle un sentido teológico y muy profundo. Entonces va a decir, oye, pues ¿qué? ¿No leíste que David y los que lo acompañaban tenían hambre? La primera pregunta es, ¿por qué David y los que lo acompañan sí pueden comer? Y la respuesta es, ¿por qué? Porque tenían hambre. Entonces, cuando tú tienes una necesidad, tú la cubres. ¿Por qué? Porque va a decir que el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Entonces aquí hay que tener mucho cuidado con nuestras prioridades. Entonces el sábado está hecho para el hombre, para que tú seas libre, para que tú des culto a Dios y no para que ahora te vuelvas esclavo del sábado. Y luego, fíjate, ¿o no han leído en la ley cómo los sacerdotes en el templo trabajan el sábado y con todo eso no pecan? ¿Por qué? Porque están dando culto a Dios y eso es agradable a Dios. Y entonces aquí viene bueno, estas dos frases son tremendas. Yo les digo que aquí está uno que es mayor que el templo. ¿Quién es mayor que el templo? Jesús. Entonces habíamos dicho, ¿qué es el templo? Lo que antes era la tienda del encuentro, que cuando ya se establecen con Salomón, ¿no? Van a ser el templo, pero que va a guardar las mismas proporciones, y es este lugar en donde Dios se manifiesta a su pueblo. Entonces Jesús es mayor que el templo, ¿por qué? Porque Jesús es la manifestación de Dios en medio de su pueblo. Que si ustedes supieran bien lo que significa, más quiero la misericordia que el sacrificio, jamás hubieran condenado a los inocentes. Entonces, aquí, esto o sea, lo tenemos que subrayar en nuestro cerebro y que nunca se nos olvide, jamás, 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 porque caemos muchísimo, ¿no? Siempre en esto de regresar al cumplimiento. Así somos, no sé por qué somos así tan responsables y caemos en esto del cumplimiento otra vez. Entonces, el problema del cumplimiento es que tú dejas de tener misericordia por cumplir, porque es más fácil. O sea, tu cerebro tiene estos atajos en los que, para no sobrecalentarse, literal, va haciendo, pues sí, atajos, ¿no? Como, pues esto me funcionó, entonces esto es lo que voy a repetir, 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 hasta que tú no, ajá, simplificaciones, o sea, hasta que tú no le des así de tajo y le digas, no, eso no funciona, tú vas a hacer lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Y entre más pases por ese camino, más ese camino se va a convertir en el camino, ¿no? O sea, ¿qué voy? Que si tú haces la cosa de la misma manera, lo más probable es que al día siguiente la hagas así también, porque tu cerebro ya sabe que por ahí esa es la manera, ¿no? Entonces, cuando tú quieres implementar un cambio, te cuesta trabajo porque hay que hacer una nueva red neuronal y sobre todo te cuesta trabajo porque no estás convencido. Entonces, lo primero que hay que hacer es convencerte de que eso es lo mejor que puedes hacer y darle a tu cerebro una estrategia, ¿no? Un camino y practicarlo 3 veces seguidas para que le digas, mira, así, ahora es por aquí, este es el camino, ya no quiero ir por allá, ahora quiero ir por aquí, ya no quiero comer esto que me hace daño, ahora voy a hacer esto, ¿va? Entonces aquí nos dice Jesús, más quiero la misericordia, ¿no? Entonces ya, que el sacrificio. Entonces el sacrificio es esa parte del cumplimiento, en donde, fíjate, estás haciendo las cosas sagradas, pero el problema es que aquí tú ya pasaste por encima de hacer cosas sagradas, o sea, tú nada más estás haciendo las cosas sagradas porque sí, ya no les estás dando el sentido profundo y entonces por eso es que los
fariseos dicen, ¿cómo es posible que no saben que no es lícito hacer eso en sábado? Entonces, fíjate, ya no se están refiriendo a Dios, no dicen, oye, mira que tus discípulos no están adorando a Dios, sino están diciendo, mira que tus discípulos hacen lo que no es lícito, ¿te fijas? Entonces, estamos cayendo en el cumplimiento en lugar de ir a la profundidad de dar el culto a Dios, de adorar a Dios, de glorificar a Dios. Entonces, nos va a decir Jesús en el Evangelio de San Juan, capítulo 15, cómo es que podemos dar fruto. Entonces, ¿cómo le damos gloria a Dios? Entonces, la gloria a Dios se le da cuando tú amas a tu amigo. ¿Y cuando amas a tu amigo? Cuando estás dispuesto a dar la vida. Esa es la misericordia. Entonces regresamos otra vez. Entonces le damos esta repasada otra vez al texto, viéndolo desde la misericordia. O sea, tú lo que buscas es hacer el bien mayor al que lo necesita. A ver, repítelo eso, así, tú lo dices. La misericordia aquí va a ser hacer el bien mayor al que lo necesita. Entonces, si yo puedo hacerle un bien a alguien que lo necesita, lo hago. Eso es misericordia. Entonces, con esto vamos a releer. Por aquel tiempo, pasando Jesús en día sábado junto a unos sembrados, sus discípulos teniendo hambre, empezaron a coger espigas y comer los granos. Entonces, ¿qué tienen los discípulos? Hambre, tienen necesidad. Y entonces uno no ha interpretado muy bien este pasaje muchas veces, ¿no? Porque primero ni tienes hambre, ¿no? Cuando lo leen. Entonces tú no te ubicas en que tienen hambre. O sea, ¿por qué tienen hambre? Porque no les dio tiempo de desayunar o de comer, ¿no? Y entonces uno dice, ay, hombre, iban ahí por el campo haciendo así, ¿no? Como, ay, pues no tenían nada que hacer y se echan una espiga y se echan el granito y el otro granito. Y no se detiene uno a ver que tienen hambre. Tanta hambre tienen que se están comiendo los granos así. O sea, no sé si tú has sacado una espiga y le has sacado los granos. Son durísimos. Así como para que digas de lunch, pues no es que sea el lunch más rico, ¿no? O sea, entonces tienen hambre, tanta hambre que están dispuestos a comerse los granos así. O sea, ¿por qué no mejor unos dátiles o no sé, ¿no? Algo que haya por ahí, sino estos granos duros? Y entonces vienen los fariseos y dicen, mira que tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en sábado. Y está el discípulo con el espigón, ¿no? En el diente acá. Y él les responde, o sea, fíjate, en lugar de que Jesús se voltee a regañar a sus discípulos y les va a decir, niños, dejen las espigas, ¿cómo se les ocurre? Va a voltearse con los fariseos y les va a decir, ¿no han leído qué hizo David cuando él y los que le acompañaban se vieron acusados del hambre? Entonces acuérdate, traes los ojos de la misericordia puestos, ¿va? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición? Y entonces tú así, ¿what? ¿Cómo crees? Entonces fíjate, los panes de la proposición están ya en esta parte, en el lugar santo, aquí, ¿ok? Aquí está reservado, o sea, Solo aquí los sacerdotes. solo, aquí solo los sacerdotes ya entran, ¿ok? Ahí hay una mesa que se llama justo la mesa de los panes de la proposición y solo lo pueden comer eso los sacerdotes. Entonces, para ti igual y dices, pues, ¿qué? O sea, ¿eso qué? Ajá, el caso es que no era lícito tampoco. Obviamente están haciendo una misión de Dios. Entonces, todo esto tiene mucho sentido. O sea, no es casualidad, no es que estemos queriendo romper las leyes, sino lo que queremos es darle el sentido profundo a todo esto. Entonces, David necesita comer porque tienen muchísima hambre y que encuentran nada más que poder entrar ahí y comerse los panes y dicen, pues órale, porque estamos en una misión de Dios. Así es que Dios nos va a alimentar. Los sacerdotes en el templo también trabajan el sábado y tampoco pecan. ¿Por qué? Porque están en una misión de Dios. Entonces, ¿qué está por encima del sábado? La misericordia y las misiones de Dios. Así tal cual. Pues yo les digo que aquí está uno que es mayor que el templo, o sea, Jesús mismo. Y si supieran lo que significa misericordia quiero, que no sacrificios, o como dice aquí, más quiero la misericordia que el sacrificio, jamás hubieran condenado a los inocentes. ¿Por qué? Porque a muchos inocentes los condenan justo porque los judíos se van a convertir en los paladines de la ley. Entonces lo importante es que sea lícito y no en que sea misericordioso.
tremendo esto. Esto es tremendo. Revisa tu vida y te vas a dar cuenta de que esto es tremendo. O sea, ¿cuántas cosas tú no has hecho porque crees que no se deben de hacer? Y sin embargo, eran misericordiosas y no las hiciste. ¿Y por qué se te va a juzgar? No por la ley, sino por la misericordia. Y entonces dice uno, ¡pum! Vale, ¿no? Así, ¡zas! ¿No? O sea, toda tu vida académica, o no sé, muchísimas de las cosas que has hecho en tu vida, las has hecho por obedecer, por cumplir. Y el cumplimiento aquí no da puntos. O sea, aquí el cumplimiento no da puntos. Entonces revisa tu vida, todo lo que hagas, incluso lo más lindo, lo más bondadoso, lo más alto, lo más santo, si no lo haces por amor, por misericordia, si no lo haces por cumplir, bye. De verdad revisa tu vida, ¿por qué trabajas? ¿Por qué te levantas? ¿Por qué haces tu tarea? ¿Por qué haces la comida? ¿Por qué lavas los trastes? Si lo haces porque es lo que me toca, muy mal. Aquí deberíamos de cambiar y decir, por amor. ¿Por qué haces las cosas? Por amor. ¿Y cuál es eso? ¿Qué significa eso? Pues porque estoy dispuesto a desgastarme lavando los trastes, porque estoy dispuesto a dar la vida por amor haciendo esto que me toca. Y no espero nada a cambio, sino estoy haciendo la misión de Dios. Y entonces no me escudo en la ley, ni en ningún pretexto, ni en mi abuelita me dijo que era así. De ninguna manera. O sea, yo no pongo justificaciones ni pretextos para ponerme antes que la misericordia o la misión de Dios. ¿Qué va a hacer Jesús enseguida? Después de que pasó esta discusión, habiendo partido de allí, entra en la sinagoga de ellos, o sea, de los judíos, donde se hallaba un hombre que tenía seca una mano, y preguntaron a Jesús para hallar motivo de acusarle si era lícito curar en día de sábado. ¿Qué tal? O sea, está el hombre de la mano seca y le preguntan, a ver, Jesús, ¿es lícito curar a un hombre en sábado? ¿Qué creen que decían ellos? Pues que no, porque curar es trabajar, ¿no? Él les dice, ¿qué hombre habrá entre ustedes que tenga una oveja? Si esta cae en una fosa en día sábado, no la levanta y saque fuera. Entonces le dice Jesús, tú si tienes una oveja y se cae tu oveja en una fosa, no vas y la sacas. Obviamente, pero ¿qué crees? Pues eso es trabajar, pero lo vas a hacer, sí lo vas a hacer, no la vas a dejar morir. ¿Cuánto más vale un hombre que una oveja? Así es que es lícito hacer el bien en día de sábado. Entonces tú te lo vuelves a marcar aquí con letras en piedra, ¿sí? En tu cerebro. Es lícito hacer el bien. ¿Cuándo? Siempre. ¿Cuándo? Siempre. Entonces aquí vas a revisar la parábola del buen samaritano, en donde está el hombre golpeado y se acerca el sacerdote y pasa de largo, y se acerca el levita y pasa de largo. ¿Por qué? Porque en la ley no era lícito acercarse a un hombre que ellos creían que estaba muerto, ¿no? Porque lo dejaron como muerto, ¿se acuerdan? Entonces, para poder hacer su labor en el templo, no pueden ellos tocar al hombre que está muerto, porque no era de su familia, ¿no? A ver, entonces ya habíamos dicho, es lícito tener misericordia por encima de todo y hacer una misión de Dios. Ahora te dice Jesús, cuando hagas el bien al otro, eso lo vas a poner por arriba, inclusive de tu misión de Dios. ¿Cómo crees? Exacto. A ver, revisa tu vida y dime cuántas veces tú has puesto de pretexto tu misión de Dios para no hacer el bien. No, pues es que yo soy catequista y entonces yo, lo que sea. Entonces revisa cómo le hablas a los demás, qué opinas de otro, cómo juzgas la vida de los otros y qué tanto estás haciendo el bien o no haces el bien. Entonces dijo al hombre, extiende esa mano, la estiró y quedó tan sana como la otra. Mas los fariseos saliendo se juntaron para urdir tramas contra él y perderle. En otro de los evangelios va a decir, Jesús les va a preguntar, ¿es lícito hacer el bien o el mal? Y ellos se van a quedar callados. Dice uno, ¡ay, qué onda, qué dolor!, ¿no? Y entonces Jesús va a curar al hombre. Lo que ves, escríbelo en un libro y remítelo a las 7 iglesias de Asia, a saber, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardis, a Filadelfia y a la Odisea. Estas son las 7 iglesias. Entonces, voy a irme hoy a las 7 iglesias
Y luego el próximo domingo vamos a regresar otra vez a otra visión del domingo, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la visión de hoy que tenemos? Es que cambiamos el Shabbat por el domingo, ¿va? El Shabbat, que era este día de descanso y de adoración, lo vamos a cambiar por el domingo, ¿ok? Entonces, cuando tú te pones en este plan, tú ya sabes que estás en domingo, en día de adoración, en día de poner la misericordia y el bien de los demás por encima de todo. Y con esta visión vamos a irnos adentrando en el Apocalipsis, no con otra distinta, ¿eh? Tienes que tener esta visión. Otra cosa que vamos a ir agregando es la sustitución que va haciendo Jesús, así como vimos aquí la del Shabbat que va a cambiar ahora por domingo, porque es el día en que Jesús resucita. También vamos a ir viendo cómo en Juan, en el Evangelio, Jesús va haciendo la sustitución de las tradiciones judías por elementos nuevos. Así es que vamos a tener toda una transición, que toda esta se tiene que considerar también en el Apocalipsis. Entonces vamos a ver las fiestas judías, cómo Jesús las va sustituyendo por él mismo. Eso está impresionante, pero también lo vamos a ir retomando poco a poco, ¿va? Sabemos que le dice, escribe a las 7 iglesias, y entonces si se fijan ustedes, llama la atención que no está Jerusalén, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué están estas 7 iglesias? Por ejemplo, si nos vamos a las cartas de Pablo, decimos, pues, ¿dónde está Corinto? ¿O dónde está Tesalónica? ¿O Roma? No están, ¿no? Aquí la única que sí está es Éfeso, que es la carta a los Efesios, ¿no? Entonces sí nos llama la atención. Pero fíjense, estas son las 7 iglesias de las 7 ciudades más importantes del Egeo. El, el Egeo, pues es el mar, ¿no? El mar Egeo. Para que te ubiques un poco en la geografía, aquí tienes Italia, esto es la bota, y aquí viene Grecia. Entonces esto es Turquía, y hacia acá, pues continúa Asia, ¿no? Aquí tenemos estas ciudades, vamos hacia arriba, ¿no? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadelfia y Laodicea. Ciudades muy importantes también están Hierápolis y Colosas, pero justo nos vamos a centrar en estas porque vamos a encontrar elementos muy particulares en estas iglesias que Jesús va a ir tomando para darnos un mensaje muy importante. ¿Qué pasa en Éfeso? Es la ciudad más importante de la costa. Si te fijas, pues está pegadita a la costa y es el lugar de desembarco del mar Mediterráneo. Entonces, para el comercio es un lugar vital. Es el puerto más importante, la gran ruta comercial que trae negocios desde el Éufrates. El Éufrates es este río que te marco aquí. Va a Turquía, Siria, Irak, ¿no? Entonces, a ver si ubicas tu geografía, tus clases de geografía aquí, ¿no? Más o menos, ubícate, por favor. Si te sigues para acá, pues vas a llegar a China. Entonces es súper, súper importante. La ruta de la seda, o sea, ubícate en ese tiempo en donde las cosas no se mandan en caja por el mismo día y las compras en internet, ¿no? Sino que aquí van en barco. Entonces es una gran ruta comercial que trae negocios todo el Éufrates y se va hasta la dinastía de Han, ¿no? En ese tiempo, en China. Éfeso es la metrópoli cristiana más importante de Asia Menor. Vuélvelo a decir, es la metrópoli cristiana más importante de Asia Menor. Entonces, cuando veas la carta que le escribe Jesús a la iglesia de Éfeso, te van a caer los 20. Vas a decir, wow, ¿qué está sucediendo aquí? ¿Y por qué es tan importante? 2 veces durante su historia, la ciudad ha caído en manos del enemigo por falta de vigilancia. Y aquí, entonces, la historia tiene un paralelo en la teología, ¿no? ¿A qué me refiero? O sea, lo que va sucediendo en la historia, en lo que los días lunes, martes, miércoles, ¿no? De tal año, eso tiene un fondo, una base, más bien yo diría, teológica. Entonces, lo que vamos a ver aquí es que conforme la vigilancia de las almas se va perdiendo, los desastres van ocurriendo. Parte de las tres dimensiones que decías del rompecabezas. Ajá, aparte de las 3 dimensiones del rompecabezas. Pues mira, te puedes imaginar el templo de Diana, como quieras, ¿verdad? O Afrodita, es lo mismo.
porque pues ya está destruido, entonces pues ya como quieran, ahí se lo fueron imaginando, ¿no? Entonces uno es todo dorado, el otro es con sus pinturitas. El chiste, pues es que era el templo más importante y quien está ahí, Diana o Afrodita, es la diosa madre de la fertilidad. Entonces la estatua es esta. Esto que ves aquí son animales, entonces es la fertilidad, pero en todo, ¿no? Y esto que ves aquí, pues son senos, pechos, para dar de mamar, ¿no? Así leche. Aquí vamos a ver cosas muy extrañas, ¿no? De cómo se daba el culto a Afrodita o a Diana y de cómo la gente tenía esta visión, ¿no? Del culto de la diosa madre. Entonces tenlo, ahí lo guardas, ¿no? La diosa madre, lo guardas, ¿ok? Va. Por ejemplo, Eva es la madre de todos los vivientes, ¿te acuerdas? Bueno, acuérdate, si no lo sabías, te acuerdas. Eva significa la madre de todos los vivientes. Entonces, asócialo a esta madre de la fertilidad, ¿ok? O sea, necesito que guardes eso, porque luego, pero muy luego, ¿eh? Eso sí lo vamos a ver mucho más tarde, vas a ver a María, que no es la madre de todos los vivientes, sino va a ser la mujer. Bueno, no, no nos guarda esto, porque si no ya nos vamos a hacer muchas bolsas. Bueno, ya, ¿sí lo guardaste? Va, entonces pones en tus apuntes Diana o Afrodita, es lo mismo, ¿no? Nada más que un nombre está en griego, el otro está en latín, romano. Sí, lo vi. Y las dos, o sea, lo mismo, es igual. Ah, madre de la fertilidad. Y luego pones Eva, madre de todos los vivientes, ¿sale? Entonces, por eso, como tiene que alimentarlos a todos, pues por eso está así, ¿no? Y aquí tiene sus animalitos. Va. Entonces, me volví para conocer la voz que hablaba conmigo y vuelto vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros de oro vi a uno parecido al Hijo del Hombre, vestido de ropa talar, ceñido a la altura del pecho con una faja de oro. Todo esto son símbolos o figuras. Yo creo que la palabra más correcta es figuras. ¿Te acuerdas cuando hiciste tu sepulcro y lo usamos para decir sepulcro y esa misma cosa la usamos para decir cueva y esa cueva significaba sepulcro y al mismo tiempo donde se guarda el rebaño? Entonces tú vas a tener muchos elementos que van a ser figuras. Van a tener todos esos contenidos distintos, pero al mismo tiempo los necesitamos todos. O sea, no significa que solo rojo en el semáforo es alto, sino rojo en el semáforo es alto y rojo en el termómetro es tienes fiebre, ¿ok? Aquí las dos cosas las vas a necesitar. Rojo en el semáforo es alto y al mismo tiempo es fiebre, ¿ok? Así de extraño va a empezar a resultar esto, pero al mismo tiempo, al juntar alto y fiebre, aquí no tiene sentido, pero cuando lo haces en el Apocalipsis, al juntar 7 candeleros, hombre vestido con ropa talar y ceñido a la altura del pecho, dices, wow, ¿no? Aquí todo esto sí tiene mucho sentido, ¿va? Pues vamos partes por partes. Vamos a empezar con la ropa talar. Nos vamos a Génesis 37. Entonces, ¿qué significa ropa talar? Es la túnica que llega a los tobillos, así. Lo has visto en los sacerdotes, ¿no? Esa es la túnica que tiene que llegarles a los tobillos. Si les llega a la mitad de la pierna, está mal. Así no deberían de darle el culto a Dios. O sea, ellos deberían de cuidar que su ropa esté correcta para darle el culto a Dios. A ver, entonces, oye, Erika, pero me acabas de decir que la ley no importa, que lo más importante es el bien. Exacto. Pero a ver, fíjate, si tú tienes tiempo de hacer otras cosas, ¿por qué no te das el tiempo de probarte bien tu túnica o de que te la hagan correctamente, ¿no? Porque sabes que eso es para dar culto a Dios. No estás haciendo cualquier cosa, estás dando culto a Dios. Y con todo lo que tú haces como sacerdote, tú expresas tu amor a Dios sobre todas las cosas. Así, tal cual. Apenas pues hubo llegado José a sus hermanos. Entonces, ¿de qué me estás hablando? Estamos hablando de José el soñador. A ver si te acuerdas. Y así vamos a estarnos yendo de aquí para allá, de allá para acá. Así vamos.
Entonces estamos en Génesis 37. Abraham tuvo a su hijo Isaac. Isaac tiene a sus dos hijos, Esaú y Jacob, que tiene 12 hijos, que son las 12 tribus de Israel, ¿se acuerdan? Bueno, justamente José es uno de esos hijos. Es el que sus hermanos le tienen muchísima envidia porque es el primer hijo de la mujer que verdaderamente amaba a su padre. Entonces, apenas pues hubo llegado José a sus hermanos, le desnudaron de la túnica talar y de varios colores. O sea, el papá le había hecho una túnica especial a su hijo y por eso sus hermanos, bueno, no por la túnica, sino por todo, le tienen mucha envidia, pero una de las cosas que manifiesta que lo quiere de una manera especial, que lo consiente además, ¿no? Con respecto a sus hermanos, pues es esto, que le da una túnica de colores y es una túnica talar, ¿ok? Entonces, te repito, esta es una figura. Entonces, tú tienes que dibujar la túnica talar y la pones allí para luego irla sustituyendo en muchísimas partes. Entonces tienes a José, el hijo predilecto, el hijo querido, con su túnica talar. Aquí es el mismo José, estamos en Génesis 41, ya lo vendieron sus hermanos, ya se lo llevaron a Egipto, después de que lo meten a la cárcel, etcétera. Entonces ahora lo va a nombrar virrey de toda la tierra de Egipto, porque se acuerdan que José le interpreta sus sueños. Entonces el faraón se quitó el anillo del dedo y se lo puso a José. Ese es el símbolo en ese momento de que le da toda la autoridad, o sea, es el virrey, ¿no? Ahora tiene la autoridad. Y le vistió de una ropa talar de lino finísimo y le puso alrededor del cuello un collar de oro. Entonces, ahora fíjate, lo que te estoy diciendo es, aquí en Génesis 37, ropa talar significa ser el consentido, ser el hijo especial, ser el hijo querido. Aquí, con el mismo José, en Génesis 41, ropa talar significa ser el virrey, Estatus de gobernador. estatus de autoridad de gobierno. Y ahora nos vamos a Primera de Crónicas. De este modo, David y todos los ancianos de Israel y los tribunos fueron a trasladar el arca del testamento del Señor de la casa de Obededom a Jerusalén con fiestas y regocijos. Y por haber Dios asistido y mostradose propicio con los levitas que llevaban el arca del testamento del Señor, fueron inmolados 7 toros y 7 carneros. Iba David vestido de una ropa talar de viso, como también todos los levitas que llevaban el arca y los cantores, y con Enías su director. Mas David estaba también revestido de un efod de lino. Y todo Israel acompañaba el arca de testamento del Señor con voces de júbilo y al son de clarines y trompetas y timbales y salterios y cítaras. Si te dije que aquí túnica talar es signo de Hijo predilecto. hijo predilecto, ser el consentido, el hijo especial, ya aquí túnica talar es signo de autoridad de gobierno. ¿Qué me dices que es aquí túnica talar? Los sacerdotes. Ajá, entonces tenemos al grupo de sacerdotes que llevan el arca, muy importante. ¿Qué es el arca? Es el arca de la alianza. ¿Qué es eso? Está aquí, estamos ya en el santo de los santos, en el lugar santísimo, el que está solamente reservado para el sumo sacerdote y una sola vez al año, ¿ok? Allí esa es un arca, una caja de madera, va a estar recubierta de oro y en ella se van a poner las tablas de la ley, que son las que Dios le dio a Moisés. Aquí está. Va a tener estos ángeles y adentro lo que se guarda, pues sí, son las tablas de la ley, el bastón de Aarón y un poco de el maná que Dios les dio como alimento. Entonces, esta parte de aquí, se llama el propiciatorio. Es, es el lugar en donde Dios se hace presente en medio de su pueblo. Entonces, cuando yo te digo que va David junto con los levitas es el grupo de la tribu de Leví. Leví es uno de los 12 hijos, así como José,
hay uno de sus hermanos se llama Leví, y los levitas van a estar reservados para el culto al Señor. Entonces, de esa familia, de ese grupo, de esa tribu, salen los sacerdotes. Aarón, el hermano de Moisés, va a ser el sumo sacerdote. Y Dios también les va a decir cómo se tienen que vestir y todo su ornamento y por qué. Entonces, aquí lo que vemos es que David y todos los ancianos de Israel y los tribunos van a trasladar el arca del testamento del Señor de la casa de Obededón a Jerusalén. Entonces va a entrar la presencia de Dios a Jerusalén. Por eso es tan importante, por eso se hace una fiesta llena de regocijo, de alegría, ¿no? Va David vestido de una ropa talar de viso. Entonces aquí David es el rey que va a llevar su ropa talar y también van vestidos todos los que llevan el arca. Entonces aquí es un símbolo de el sacerdocio, ¿ok? Cuando yo te diga ropa talar, ¿tú qué tienes que entender? Un estatus superior. No, 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 no podemos simplificar, por favor. Ok. Entonces, cuando yo te digo que hay un hijo del hombre vestido de ropa talar, tú tienes que traer todo eso que te acabo de decir, por lo menos, porque va a haber más, pero esto, por favor. Entonces vas a decir, hijo especial consentido. El hijo, vas a decir, el que tiene la autoridad, el gobierno, y vas a decir, el sacerdote que carga, que lleva el arca, donde Dios se hace presente en medio de su pueblo. No, no digas otra cosa más sencilla, por favor, te lo suplico. El esfuerzo de esto es justo eso, o sea, justo eso. Entonces dibujas tu ropa talar, una túnica larga que llegue hasta los tobillos y a esa le vamos a dar estos tres significados. Y la guardas porque la vamos a seguir usando mucho, mucho, mucho. Va a tener ceñido al pecho una faja de oro. Es la vestidura del rey. Si al rey le quita su faja de oro, el rey es nadie, ¿no? Es como la corona para la cultura occidental, ¿no? Si al rey le quitas la corona, ya no es rey, así más o menos, ¿no? Entonces aquí la faja ceñida a la altura del pecho es una faja de oro, es un rey, pero es el rey más importante porque la faja es de oro, así es que es el rey de reyes. Entonces me volví para conocer la voz que hablaba conmigo y vuelto vi 7 candeleros de oro. Hoy fíjate que vimos muchos elementos. El candelero se va a situar justo enfrente, estamos aquí en el lugar santo, y entonces de un lado va la mesa con los panes de la proposición y del otro lado, o sea, enfrente está el candelero, que es justo de los que nos está hablando aquí. ¿Por qué hay 7? Pues porque son 7 iglesias. Y el que va a estar allí es en medio de los 7 candeleros. Entonces, esto de en medio es siempre muy importante, ¿no? ¿Quién ocupa el lugar de en medio, el lugar central? Es el lugar más importante y al mismo tiempo es el que está como checando, ¿no? Por eso está en medio, porque lo checa todo a su alrededor. Vamos a tratar de hacer el compromiso de esta semana relacionándolo con lo que hemos visto hoy, ¿va? Lo que yo busco es que Jesús sea para mí esta sustitución del cumplimiento. ¿Cómo lo puedo traducir en una cosa que tengo que hacer esta semana? Pues, por ejemplo, alguna acción que voy a tener, meditar si lo estoy haciendo por cumplir o lo estoy haciendo realmente por amor a Dios. Ya sea trapear o lo que haga uno en su casa, bueno, estás recogiendo por amor, porque quieres que esté bien tu familia, por mejorarle su tiempo, ¿verdad? Eh, o alguien que esté enfermo, orar por él. ¿Por qué? Pues porque por amor a esa persona y no por quedar bien con Dios para que sepa que estoy rezándole a alguien. Pues no. Igual dejar de pecar. Sí. O sea, dejar de pecar no por cumplir la ley, sino por amor a Dios. Amarás al Señor tu Dios sobre todo esto. Ajá. Y entonces ahí fíjense bien cuáles son las cosas que me quitan a Dios de mi primer lugar. Porque a veces decimos, las preocupaciones no son un pecado mortal. Sí son. ¿Cómo crees? ¿Por qué las preocupaciones son un pecado mortal? A ver, ¿por qué creen? Porque ya no estás confiando completamente en Dios.
ya estás confiando en ti, no. Y pues yo creo que si uno vive el día a día pensando positivo y en lo bueno, ¿verdad? Y no en el castigo, porque ahí no, ya no entra Dios, ¿verdad? O sea, sino en el amor, que lo que hacemos es por amor, ni por nada, que por miedo, no, es por amor o por el castigo, no, tiene que ser porque nos nace de adentro ser buenos. Exacto. Entonces, aquí muchísimo cuidado porque justo el miedo, la preocupación, todo eso lo que hace es sustituir el lugar de Dios. Entonces yo dejo de amar a Dios para, por ejemplo, pensar que con mis capacidades voy a resolver las cosas, ¿no? Entonces estoy poniéndome por encima de la providencia, de la misericordia, así. Ahora, otra cosa que quiero que consideren esta semana es buscar la ayuda al otro. O sea, traer como un detector de ti, 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 este me necesita, ti, 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 ¿no? Para que entonces yo pueda allí decir, híjole, o sea, la vida me va a estar preguntando, a ver, a ver, ¿tú te vas a poner primero o estás dispuesto a ayudar al otro? Y esta ayuda sí necesitan tener mucho cuidado, ¿ok? Porque a veces tendemos a hacerle al otro las cosas que no necesariamente necesita, sino que yo creo que necesita. Entonces ahí tenemos que tener dos filtros. Uno, de revisar si de verdad lo necesita. ¿Cuándo sé si el otro lo necesita? Uno, porque es algo que requiere para vivir o para estar bien. ¿Ok? Entonces, mamá, mamá, quiero un PlayStation. A ver, ¿esa es una necesidad? No. No. Mamá, mamá, dame de comer. Sí. Sí. Entonces, lo que vimos aquí es que estos cuates tienen hambre. ¿Esa es una necesidad? Sí. ¿Ok? Entonces, están muy pendientes de las necesidades. Luego, lo que el otro puede hacer por sí mismo, tú no se lo haces, tú dejas que lo haga. Entonces tú nada más le ayudas en donde no puede y con lo que de verdad necesita. Eso ténganlo como, no sé cómo, pero muy pendientes porque en esta última modernidad estamos haciendo puros caprichos. Eso no es, de eso no se trataba. Jamás, jamás, jamás vamos a poner los caprichos de alguien por encima de la voluntad de Dios o de la misericordia. O sea, no, 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 ni menos tus propios caprichos. No. Entonces, muy pendientes de estar ayudando a los demás, pero en lo que sí necesitan, de obviamente hacer todo por amor. Y lo tercero, misericordia. Entonces, revisa si lo que haces ya no lo haces, bueno, como tú habías dicho, por cumplir, sino por misericordia. Y que en las cosas que hago, fíjate, hay muchas que no hago porque estoy muy ocupado y dejo de hacer la misericordia por estar haciendo las cosas que se supone debo de hacer. A ver, entonces es una revisión completa de todo lo que hago para ver si puedo sustituir las cosas que hago por la misericordia primero y ya si me queda tiempo por todo lo demás. Bueno, está difícil. Entonces yo espero que esta semana estén así como, oh, me duele la cabeza, se me sobrecalentó el cerebro, ¿por qué he tenido que revisar toda mi vida? ¿No? Así, ¿por qué plancho? O lo que sea, ¿no? O sea, ¿por qué me baño? ¿No? ¿De verdad es por un bien? Entonces tú ves, no, sí, porque si no apestas y toda tu familia se pone muy mal. En fin, no, tú tienes que revisar tus valores allí de por qué hago todo lo que hago, ¿no? Y poner a Dios por encima. Ahora vamos a buscar una palabra que nos llevamos en el corazón. Transformación. Gracias, Señor. Amor a Dios. Gracias, Señor. Ahora vamos a buscar un entendimiento que nos llevamos. Algo que antes no sabíamos o no entendíamos. O sea, igual y lo sabías, ¿no? Porque no es que te traje un conocimiento nuevo, sino más bien un entendimiento que Dios te haya dado hoy. Que digas, ¡ay! Comprendí, entendí de una manera nueva esto. Que las cosas tenemos que hacerlas por amor a los demás, no por cumplimiento, no por o por sentirme bien o por ser más como persona, sino porque realmente estoy haciendo la voluntad del Señor. Gracias, Señor. Y cómo la ley tiene una importancia que no es absoluta. Lo importante de manera más absoluta es el amor. Ujú. Y eso está fuertísimo porque lo que vamos a ir viendo.
o sea, sí de veras es retiembla en sus centros la tierra. O sea, si tú te ubicas así en la religión, ¿no? Del Shabbat, Jesús vino a darle con todo, ¿no? Y nosotros nos hemos quedado en una cosa así como intermedia, medio tibia, medio extraña, porque ni entendemos bien el Shabbat, pero tampoco el domingo, ¿no? Nos quedamos ahí como a la mitad. No, el amor es lo que menos entendemos. Ni tampoco que Jesús es la luz del mundo, No, ¿no? para nada. O las tiendas, o así, o sea, como que ya ni tenemos lo uno ni lo otro, nos quedamos ahí medio perdidos. El Entonces, egoísmo es rampante. entonces ahora lo que vamos a ir viendo es como purificar todas esas cosas, darles un sentido muy profundo, y por eso este curso está tremendo, porque viene así a sacudirnos los cimientos de la vida, así de, ubícate. Entonces, pues hay que seguirle pidiendo mucho a Dios y al Espíritu Santo que nos ilumine para que aguantemos y que podamos irnos purificando, ¿no? Para que de verdad podamos ser como Dios nos pensó desde el principio y podamos llevar a cabo su plan, su misión para cada uno. Entonces nos quedamos en la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias. Un abrazote otra vez.